Buenos días a cada uno de los que se están conectando en esta mañana y damos gracias a Dios porque nos permite escuchar nuevamente su voz y hoy quiero compartir con ustedes de parte de Él un pequeño mensaje que se titula Primero el reino de Dios, basado en Mateo capítulo 6 versículo 33 y dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, estudio, trabajo, casa, dinero, todo lo que proyectemos será dado por parte de Dios como añadidura. Por lo tanto, es necesario tener presente que nuestra vida pertenece a ese reino, porque Dios es el Señor de ese reino y nosotros seguimos sus pisadas, seguimos lo que Él quiere que nosotros aprendamos y vivamos cada día. Y es necesario entender por qué primeramente debe ser ese reino en nuestra vida. Y lo primero que debemos tener presente es que Dios es espíritu, el reino de Dios es espiritual y por lo tanto dice la escritura que nosotros en primer punto de esta reflexión es que nosotros somos espíritu. Dice Zacarías capítulo 12 versículo 1 que Jehová, que extendió los cielos y fundó la tierra, dice que forma, Él es el que diseña, Él es el que hace el espíritu del hombre dentro de él. Él es el que formó todas las células, las unió, las entretejió, fueron formándose y desarrollándose, pero en nuestra esencia dejó el espíritu para que nos pudiéramos comunicar y relacionar con él. Dice la escritura, que nos hizo a su semejanza, dándonos un espíritu para que pudiéramos tener una comunión con Él. Por eso cada vez que nos levantamos en la mañana, debemos ser conscientes buscando la presencia de Dios y diciéndole a Él que dejamos en sus manos todo lo que vamos a hacer a partir del momento que salgamos de nuestras casas. Debemos pensar en dejarle todo en sus manos porque Él estará en control, porque ese reino, ese Dios que gobierna ese reino, quiere lo mejor para tu vida y quiere lo mejor para mi vida, dándote una provisión, dándote una protección y dándote una promoción. Cada día que tú quieres que tú crezcas, pero es necesario ir a la presencia y dejar todo en sus manos porque Él bendecirá tu día desde el momento en que salgas hasta que regreses. Volverás con su cuidado, volverás con su bendición, volverás con resultados positivos, porque desde el primer momento del día dejemos todo en sus manos, todo el resultado de lo que se dará de ahí en adelante tendrá su bendición, tendrá su respaldo, tendrá su apoyo, tendrá su dirección. Por lo tanto, es necesario buscarle primero a Él. Además de que somos espíritu y por lo tanto debemos buscar ese reino de Dios que es espiritual y a Dios que es espíritu, también debemos pensar en que somos sus hijos. Nos ha hecho hijos por el sacrificio de Cristo en la cruz, porque hemos aceptado ese sacrificio. Dice Romanos capítulo 8 versículo 16
que el Espíritu de Dios, una vez le hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, cuando tenemos comunión y relación con Dios, el Espíritu de Dios dice que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos privilegios, por lo tanto, tenemos bendiciones. Dice la Escritura en Apocalipsis que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Tenemos una herencia celestial. Él nos capacita, nos prepara, nos forma para que cada día, como sus hijos, donde quiera que estemos, estemos preparados, capacitados, formados, dotados para hacer el propósito que Él quiere que tú hagas donde Él te lleve. Dice que nos da talentos, nos da dones, nos da sabiduría. Dice que el que necesita sabiduría, quiere sabiduría, puede pedirla a Dios porque la dará abundantemente, dice la Escritura. También dice en 2 Corintios 3:5, hablando de la capacidad de los talentos y dones, no solamente naturales, sino espirituales. Dice la Escritura, Pablo, hablando de las capacidades, dice, no es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestra capacidad, nuestros talentos, nuestros dones provienen de Dios. Por eso debemos ser conscientes de que siendo sus hijos nos ha bendecido con todas las herramientas, con todas las capacidades para poder salir de nuestra casa y con toda la preparación y formación, dones, talentos, enfrentar el día que comienza con la ayuda de Él. Por eso cuando salimos debemos ser conscientes de que vamos a enfrentar la vida con lo que Él nos ha dado. Y nos ha dado mucho para que podamos cumplir con éxito todo lo que Él nos ha encomendado, pensando en que somos sus hijos. Y finalmente debemos pensar que el primero es el reino de Dios, porque somos embajadores de ese reino. Dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 20 que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Como embajadores, cualquier embajador tiene como función representar a esa nación. Y nosotros como hijos de Dios, como espirituales, con un espíritu que se relaciona con Dios, que es espíritu, en ese reino espiritual, debemos tener la conciencia de que representamos aquí en la tierra a ese reino de Dios. Y por lo tanto, como representantes, debemos también fomentarlo. Debemos hablar de ese reino, debemos presentar a ese rey, debemos hacer que la gente conozca ese rey y ese reino. Por lo tanto, nosotros debemos tener el propósito de salir de nuestra casa para ser embajadores de ese reino. Y con lo que hagamos a diario, cada proyecto, cada tarea, cada actividad, cada cosa que hagamos debe llevar el sello del reino de Dios, produciendo resultados de reino, produciendo palabras de reino, produciendo pensamientos de reino que lleven bendición en todo lo que hagamos. Pedimos al Señor para que cada cosa que hagamos seamos conscientes de que primero es el reino de Dios, porque Dios es nuestro rey y porque ese reino es espiritual. Y nosotros que pertenecemos a ese reino también somos espíritu, somos sus hijos y somos embajadores. Bendice cada persona que está escuchando y está viendo para que pueda entender lo que tú estás hablando. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.